La plurinacionalidad es probablemente alguno de los aspectos que más confusión y temor ha causado. Temores, algunos de los cuales considero infundados y no comparto, aunque sí tengo algunas críticas respecto de la regulación que se propone. Vamos a intentar ir explicándolo. En primer lugar, quiero señalar que el concepto de plurinacionalidad no me causa temor alguno. Yo soy profundamente humanista cristiano, en esto concuerdo con lo que señaló Maritain hace ya prácticamente un siglo. La nación, decía Maritain, es una comunidad de comunidades. Dentro de una nación pueden caber otras. Dentro de la nación chilena perfectamente caben otras naciones, como la nación mapuche y otros pueblos o naciones originarias. Dicho eso, sí tengo algunas prevenciones y algunos comentarios respecto de la manera como este concepto de plurinacionalidad, que me parece tremendamente valioso, se aplica. En primer lugar, ¿cuáles son estas naciones? Porque si hablamos de plurinacionalidad, debemos considerar una serie de comunidades que existen dentro del territorio nacional, no solamente las comunidades indígenas. Pienso que se ha confundido la plurinacionalidad con una suerte de indigenismo, que no necesariamente son sinónimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades migrantes? Que si bien no son preexistentes al Estado chileno, sí son preexistentes al proceso constituyente y no se han considerado. ¿Qué ocurre con la comunidad afrodescendiente? Que se considera en el texto, pero no en el mismo nivel que las naciones indígenas. Están consideradas, pero en un nivel un tanto menor, como que se fueran cayendo del proyecto. Y dentro de las naciones indígenas es importante preguntarse cuáles. Respecto del pueblo mapuche, por ejemplo, yo vivo en Temuco, no tengo ninguna duda que es una comunidad importante, que debe ser reconocida, debe ser integrada como tal, como comunidad, no asimilarlos a los chilenos. Tienen sus particularidades, deben ser reconocidas como tales. Pero creo que no ocurre lo mismo con otras comunidades, incluso pueblos indígenas. Por ejemplo, el pueblo chango. Hasta hace muy poco no se consideraba y fue considerado a último momento para incorporarlo en los escaños reservados. Hay mucha discusión entre antropólogos, yo soy abogado, no me meto en eso, simplemente constato que existe mucha discusión al respecto, si efectivamente ese pueblo existe o no existe en la actualidad. Lo propio con el pueblo Selknam, algunos sostienen que ya no existe. Esa discusión se la dejo a los expertos, simplemente la dejo planteada como algo que no debe pasarse por alto. Se reconocen una serie de derechos que creo que son muy relevantes para los pueblos originarios. Entre ellos, no voy a mencionar todos, pero entre ellos, eso sí me parece muy positivo que se recoja, el patrimonio lingüístico, el derecho a usar, a comunicarse en su propia lengua. Fuente histórica de discriminación ha sido precisamente la lengua. Acá en la región de la Araucanía escuchamos con frecuencia relatos de personas mayores que no les permitían usar su lengua, incluso eran castigados en los colegios cuando se comunicaban en Mapuzungún. Esa cuestión obviamente debe terminar y es muy relevante que se reconozca este derecho. Se reconoce el derecho a transmisión de los conocimientos, que también es muy relevante para la pervivencia de las culturas. No es una cuestión artificial, sino que al contrario, es una cultura que subsiste. En la medida que no se le impida subsistir, va a seguir subsistiendo. No se trata de crear artificialmente una cultura como algunos han pretendido sostener. Existe, esto puede ser más discutido, pero a mí me parece positivo, el derecho a ser identificados en los documentos de identidad junto con la nacionalidad chilena, con la adscripción o pertenencia a algún pueblo originario. Alguien podría en su cédula de identidad, por ejemplo, ser chileno y mapuche al mismo tiempo. Lo que no me parece para nada contradictorio. No creo que haya un riesgo acá de que se termine la nacionalidad chilena ni que ésta se disuelva por el reconocimiento adicional a la calidad de chileno o chilena de la pertenencia a algún pueblo originario. También me parece positivo el que se reconozca el derecho a las tierras, territorios y recursos.
En los pueblos originarios hay una pertenencia a la tierra, a los territorios, mucho más fuerte que en otras culturas. No solamente en nuestro país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con bastante fuerza y frecuencia respecto a esta situación, sobre todo en casos que involucran a Paraguay, a Surinam, a Guatemala. Hay varias sentencias en ese sentido. Ahora, sí tengo una prevención con la disposición transitoria que regula esto. Se establece que va a haber una comisión de catastro que en el plazo de 1 año debe hacer este catastro de cuáles son las tierras que se van a involucrar en este proceso. Comisión en que estarían representados todos los pueblos y naciones indígenas, estarían representados los órganos del Estado y además algunas personas nombradas por el presidente de la República. Aquí surgen algunos cuestionamientos o preguntas. ¿Cuántas personas van a integrar esta comisión? ¿En qué proporción serán indígenas? ¿En qué proporción serán representantes del Estado? ¿Todos los pueblos originarios van a estar en la misma proporción? No me parecería justo que el pueblo mapuche y chango, por ejemplo, estén representados con igual número de personas. Respecto de los que nombra el presidente de la República, ¿no son entonces representantes del Estado? ¿Son representantes del propio presidente? ¿Son personas que están nombradas por sus características personales? Todas esas cuestiones tendrá que definir la ley para ver cuán legítima será esta comisión. De todos modos, el plazo de 1 año me parece extremadamente corto para el tremendo trabajo que tendrá que realizar. Eso mirando ya no solamente la perspectiva transitoria, sino que como carácter permanente se establece que la restitución de tierras es un mecanismo preferente de reparación. Lo que me parece positivo. El despojo de tierras ha sido un elemento históricamente muy dañino para las culturas indígenas y por tanto la restitución de tierra, aun cuando involucre expropiación, me parece positivo. Hay que entender que la expropiación no es un robo de la propiedad, sino que es un mecanismo que podríamos calificar como de venta forzada. Hay alguna discusión sobre cuál es el precio que debe pagarse, pero eso lo dejamos para otro video sobre el tema de derecho de propiedad. Ahora, se establece como un mecanismo preferente, no único de reparación, lo que permite explorar también otros mecanismos de reparación que en experiencias comparadas han sido tremendamente útiles para la pacificación social. Pienso en Canadá, en que sin restitución de tierra se han dado otro tipo de compensaciones. Se establece el derecho a consulta, lo que sin duda va en línea con los estándares internacionales. Chile ya practica la consulta y está internacionalmente obligado a ello por haber suscrito el convenio 169. En eso creo que no debe haber ningún temor. La consulta no significa que los pueblos originarios deban otorgar su consentimiento. Ahora, hay una duda de interpretación, una duda legítima, hay un problema complejo, creo que en este aspecto la Constitución quedó mal redactada respecto del consentimiento que debe otorgarse. ¿Por qué? Porque se habla de consulta en numerosas partes y en una parte se habla de consentimiento referido a los entes territoriales autónomos, es decir, al ámbito regional, al ámbito provincial, al ámbito local o comunal. Ahí se habla de consentimiento. Eso va más allá de los estándares internacionales y a mí personalmente no me parece democrático ni justo que deban otorgar el consentimiento. Sí, por supuesto, participar, ser consultados con pleno respeto a sus derechos, pero no que tengan esta posibilidad de veto que implica otorgar el consentimiento. Aún así, creo que la norma habla de consentimiento para las decisiones de esas entidades, pero quedó mal redactada, porque no lo dice expresamente a pesar de que está en ese capítulo y podría, por tanto, darse una interpretación amplia. Eso va a depender, en definitiva, de la futura o eventual Corte Constitucional, de qué interpretación le da. No veo riesgo de fragmentación. Se ha hablado mucho que con esto se puede dividir el Estado chileno. No veo un riesgo en ese sentido. Las autonomías territoriales indígenas no me parece que vayan a conducir a la independencia de algunos de los territorios, del Gualmapu u otros como se ha mencionado. Sí veo un problema en estas entidades, estas autonomías territoriales indígenas, que no está claro cómo juegan con otras autonomías. ¿Cómo juega la autonomía territorial indígena con la comuna autónoma? ¿Cómo juega con los territorios especiales, como Isla de Pascua, por ejemplo, que va a ser una comuna autónoma, un área territorial indígena, un territorio especial, todo al mismo tiempo?
Entonces ahí se pueden provocar choques de competencia que pueden ser complejos. Veo un riesgo, un problema en los escaños reservados. ¿En qué sentido? Se establecen escaños reservados para todos los órganos colegiados en proporción a la población indígena. ¿Dónde está el riesgo de sobrerepresentación? Porque está muy bien que tengan escaños reservados que sean representados en proporción a su población, pero ¿dónde está el riesgo de sobrerepresentación? La cantidad de escaños reservados se fija en proporción a la población, pero no todos las personas que están incluidas en el padrón indígena van a votar en el padrón indígena. Podrán hacerlo en el padrón indígena o podrán hacerlo en el padrón nacional, comunal o regional que corresponda. Es decir, una persona que está en ambos padrones va a votar y en la mesa le van a preguntar en qué elección va a participar. ¿En la elección indígena, por ejemplo, de los escaños reservados, o en la elección nacional de diputados o en la elección regional de miembros de la Asamblea Regional o lo que fuere? Puede elegir. Entonces, algunos indígenas que están en el padrón van a participar en el otro padrón. Por tanto, imaginemos que se fija en torno a la población 10 cupos para los escaños reservados, por poner un número cualquiera. Pero quienes votan no van a ser en proporción los 10, sino que van a ser en proporción 4, 5, 6. Por lo tanto, van a ser menos, y en ese sentido, quienes votan en ese padrón, indígenas quienes votan en ese padrón, van a quedar sobrerepresentados. Esa es la prevención que hago con la eventual sobrerepresentación de los escaños reservados. Esto opera en todos los órganos colegiados elegidos, no solamente en el Congreso de Diputados y Diputadas, que es el ejemplo que estoy poniendo. No así en otros órganos. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia se establece la presencia de representantes indígenas en prácticamente todos los órganos, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que se define como un tribunal plurinacional a integración de representantes de los pueblos, naciones indígenas. Eso no ocurre en la propuesta, salvo para el caso del Consejo de la Justicia, en que de sus 17 miembros, 2 serán nombrados por pueblos y naciones indígenas. Ese es el único órgano, fuera de los órganos elegidos, en que se contempla esta representación. Respecto de la justicia indígena, que se ha discutido bastante también, en algún momento en la discusión de la convención se estableció que esta era una justicia paralela, que habían 2 sistemas de justicia. Creo que eso, a pesar de que se mantienen los sistemas de justicia como plural, eso no es así, porque la justicia indígena queda sujeta a la Corte Suprema. Y hay un mecanismo para que la Corte Suprema pueda fallar, teniendo en consideración los elementos de la cultura y del derecho propiamente indígena según el caso. Eso para mí no es problema. Donde sí veo un problema es que van a resolver los casos, además de los tribunales, las autoridades propias de los pueblos y naciones indígenas. Las autoridades, no los tribunales propios. Entonces ahí puede haber, sí, un problema de autoridades indígenas que concentren poder tanto jurisdiccional, es decir, la facultad de resolver los conflictos, como otro tipo de poderes normativos, ejecutivos o lo que fuere. Entonces ahí puede haber una concentración de poder peligrosa que podría prestarse a abusos, tal como podría prestarse a abusos en cualquier comunidad en que se concentre el poder. Ahí veo un riesgo, más que en el paralelismo de los sistemas de justicia.